Mañanas en Libertad. La reacción internacional al anuncio de la victoria de Nicolás Maduro por parte del poder electoral controlado por el chavismo ha sido inmediata. Estados Unidos, Argentina, Brasil y España han sido algunos de los países que han cuestionado los resultados electorales en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pone en duda que el triunfo de Maduro refleje la voluntad de los venezolanos. En cuanto a Brasil, esperó hasta la mañana de ayer lunes para opinar sobre los resultados. Y es que el gobierno de Lula da Silva sigue muy de cerca el proceso de recuento y espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de los datos desglosados por mesa electoral. El portavoz del gobierno de Argentina, Manuel Adorni, manifestó que quiere condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, evitó felicitar a Maduro e insistió en la necesidad de asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. Y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, también se pronunció para pedir total transparencia sobre el resultado de las elecciones. Bueno, como siempre, este gobierno causando vergüenza ajena y haciéndonos pasar a los españoles pues un bochorno tremendo. ¿A quién ha dado las gracias Maduro por haberle felicitado las elecciones? Pues le ha dado las gracias a Rusia, le ha dado las gracias a Cuba, le ha dado las gracias a China y le ha dado las gracias a España. Porque mientras que Álvarez, ministro de Exteriores, pues hacía una declaración más o menos en la línea de la Unión Europea, es decir, de no me mojo, pero me mojo poquito, pero en fin, exigimos que haya transparencia, patatín patatán, pues sale la vicepresidenta Yolanda Díaz a hacer una declaración de apoyo a Maduro. Y Maduro ha agradecido esa declaración de quien es vicepresidente del gobierno español. No hay bochorno que Sánchez nos ahorre. Al final es la oposición la que está publicando todas las actas en una web y ahí se puede ver, con las actas disponibles, pues que no es que la oposición haya ganado, es que ha barrido a Maduro, le ha dado una paliza electoral de tamaño descomunal. Con lo cual, pues en estos momentos Maduro se puede tratar de aferrar a sus falsedades, a su intento de fraude, pero tiene mala venta el asunto. Y tiene mala venta el asunto porque, como no puede demostrar los datos porque son mentira, pues lógicamente no puede atender los llamados de la comunidad internacional. En la comunidad internacional hay quien ha felicitado a Maduro, pues esos regímenes tan recomendables y tan canallas como pues Rusia, como Irán, como China, etcétera. Hay quien ha denunciado las manipulaciones, el fraude de Maduro. Hay quien ha exigido transparencia, pero sin llegar a condenar todavía el fraude. Y hay quien ha lanzado pues un mensaje bastante contundente y bastante ajustado a la realidad. Es el caso del Foro Madrid, foro creado en su día por Vox y que agrupa a centenares de diputados y cargos públicos de numerosos países iberoamericanos y europeos, y que ayer hizo una declaración que decía lo siguiente: los abajo firmantes parlamentarios y cargos públicos de numerosos países iberoamericanos y europeos no vamos a legitimar bajo ningún concepto los resultados del 28 de julio proclamados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela por ser producto de un fraude masivo. El fraude ha sido una práctica habitual de la narcodictadura chavista desde el referéndum revocatorio del año 2004. Por tanto, no es la primera vez que desobedece el mandato popular expresado en las urnas para volver a secuestrar el poder. El pueblo venezolano en la calle, las encuestas serias y otras evidencias incontrastables indican que el ganador indiscutible es Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Sigue el comunicado. Dice: Foro Madrid hace un llamado urgente a las fuerzas y gobiernos democráticos a no reconocer los falsos resultados.
El pueblo venezolano quiere dejar atrás la miseria, la ruina y la zozobra causadas por el régimen narcocriminal durante 25 años. Los venezolanos han elegido el cambio y la comunidad internacional democrática debe hacer valer su fuerza para que no se les siga negando. Y firman el comunicado pues casi 300 parlamentarios y cargos públicos de numerosísimos países. ¿Cómo ha reaccionado Maduro ante esto? Escuchen. Maduro acusa a Santiago Abascal de promover un golpe de Estado por reunir a 295 parlamentarios contra el fraude. Maduro se ha expresado en estos términos después de que 295 parlamentarios y cargos electos de Europa hayan rechazado los falsos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que daban la victoria al dictador, tal y como ha anunciado el Foro Madrid en un comunicado. Y es que entre estos 295 cargos electos que se han manifestado contra Maduro se encuentran los parlamentarios españoles y eurodiputados de Vox. Además, el Foro Madrid ha condenado el amaño electoral por el que el CNE, controlado por Maduro, ha dado la victoria al dictador. Bueno, que dice Maduro que Abascal está dando un golpe de Estado contra Venezuela. Este fantoche criminal tiene sus días políticos contados y lo sabe. Está intentando aferrarse al poder y la lucha en estos momentos por el poder en Venezuela se juega en buena medida en el terreno internacional. Ya les hemos comentado en el bloque anterior de noticias cómo Maduro ya ha roto relaciones con 7 países por señalar el fraude y por pedir una convocatoria urgente de la Organización de Estados Americanos. Algunos de esos países, lógicamente, están reaccionando a esa reacción de Maduro y, por ejemplo, Perú acaba de expulsar a los diplomáticos venezolanos del régimen de Nicolás Maduro y les da 72 horas para abandonar el país. Dentro de breves minutos les comentaremos cómo está la cosa en las calles, que es el otro frente. Aquí hay 2 actores que pueden hacer que Maduro, que ha perdido las elecciones, abandone el poder. Uno, la comunidad internacional, y otro, el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se ha echado a la calle y les vamos a contar qué es lo que está pasando. Tras los resultados de los comicios en Venezuela, los ciudadanos se han echado a la calle para protestar. Los manifestantes de una y de otra corriente ideológica han tomado las calles y al menos una persona ha muerto y 46 han sido detenidas. A esto se suma que al menos 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han resultado heridos, algunos con armas de fuego al haber sido víctimas de los actos violentos. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha indicado que no permitirán que Venezuela retorne a la oscuridad de los años 2014, 2017 y 2019. El ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil, ha criticado que quienes desconocen la voluntad del pueblo salieron a quemar centros, golpear gente por ser chavistas, destruir autobuses, quemarle vehículos a trabajadores y disparar a inocentes. El fiscal general del país, Tarek William Saab, ha advertido de que el Ministerio Público castigará con la máxima pena a quienes pretendan volver a la violencia en las calles de 2014 y 2017. En estos momentos, quien está utilizando la violencia más brutal contra el pueblo venezolano desde hace 25 años es el chavismo, es el régimen bolivariano, un régimen asesino, torturador, que mantiene allí en Caracas uno de los centros más siniestros de detención y tortura, que es el famoso helicoide. El régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a investigaciones en la Corte Penal Internacional y ha sido denunciado por todas las organizaciones de derechos humanos. Y pretende el régimen de Maduro encima acusar a los demás de ser los violentos. Y el caso es que en esta ocasión, pues, a lo mejor hasta tiene razón, fíjense. Porque resulta que esta vez la gente se ha echado a la calle y está habiendo numerosas escenas de enfrentamiento con la policía, donde efectivamente pues los manifestantes que expresan su indignación contra el fraude se están defendiendo. A diferencia de lo que sucedió en otros alzamientos del pueblo venezolano, esta vez se están registrando enfrentamientos
que en algunos casos están llegando a ser serios. Hay un muerto confirmado, les dábamos en las noticias, pero lo que llega por internet es que al menos habría ya media docena de muertos. Y lo más llamativo es que en ciertos lugares del país, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana están deponiendo las armas y uniéndose a los manifestantes, cosa que no había sucedido en alzamientos anteriores. Hay que ser enormemente prudente con las informaciones que llegan desde Venezuela, pero por primera vez se están enfrentando los venezolanos a sus opresores. Y por ejemplo ha habido un caso muy significativo, y es que ya saben ustedes que Milei ha sido uno de los que más duro ha sido con Maduro, de quien ha dicho que es un dictador y que se tiene que marchar y que no es admisible el fraude que está intentando cometer en las elecciones. Como consecuencia, ¿qué hizo el gobierno venezolano? Ayer, pues mandar a sus matones a rodear la embajada argentina. Y lo que ha pasado es que los venezolanos fueron hasta la embajada argentina e hicieron salir corriendo a los matones. Oiga, yo no había visto eso en otros alzamientos anteriores. La gente parece que está perdiendo el miedo y parece que parte de los cuerpos represivos que hasta ahora apoyaban a Maduro pues no estaría muy por la labor de reprimir al pueblo, e incluso en algunos casos puntuales estaría uniendo al pueblo. No quiero lanzar falsas esperanzas. Maduro tiene el ejército y sobre todo Maduro tiene a varias decenas de miles de cubanos en el ejército que son verdaderamente el núcleo duro. Si fuera por el ejército venezolano, posiblemente Maduro no estaba ya en el poder. Pero el ejército venezolano con una guardia pretoriana de cubanos ya es otra cosa, porque son los cubanos los que se encargan de mantener la disciplina en el ejército venezolano. Pero hasta eso, pues tiene sus límites de ruptura. Y la miseria y la opresión han llegado hasta tal punto en Venezuela que también los soldados de a pie y también los policías de a pie sufren las consecuencias de 25 años de socialismo criminal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Insisto, no quiero lanzar falsas esperanzas. No pensemos que es que el pueblo venezolano va a poder derribar a Maduro por sí solo. La presión de la comunidad internacional es absolutamente indispensable. Si no, pues el régimen volverá a masacrar a los manifestantes, como ya ha hecho en 3 ocasiones anteriores, ante el vergonzoso silencio, la abyecta complicidad de Occidente. Vergüenza nos debería dar, como miembros de la Unión Europea, el ver cómo la Unión Europea ha ayudado a controlar a la oposición venezolana, ha ayudado a neutralizar a la oposición venezolana, ha ayudado a Maduro a sostenerse en el poder. De hecho, a menos que Maduro caiga ahora, lo que vamos a ver en las próximas semanas es que esa misma Unión Europea que ahora está diciendo que bueno, que quiere ver las actas porque no está claro que lo que Maduro dice de que ha ganado sea verdad, dentro de varias semanas estarán tratando de hacer llamamientos a la oposición para que dialogue con el régimen, o sea, para que vuelva a darle carta de naturaleza al régimen. Un régimen que ha perdido las elecciones no se dialoga con él, se le echa. Pero desde la Unión Europea no les quepa a ustedes duda que volverán a blanquear a Maduro, a menos que la presión de otros países y la propia presión de los ciudadanos venezolanos logre que nos deshagamos de este dictador. Y mientras en Venezuela el dictador se enfrenta con una situación incierta y confusa y encara la presión de determinados países, de determinada parte de la comunidad internacional, aquí en España pues pasan noticias que uno no sabe si son noticias, ¿no? Gente de gobiernos socialistas robando. ¿Cuándo se ha visto esto? Escuchen. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Montero, ha acordado imputar a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes en el caso Koldo. Investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, ex asesor del exministro socialista José Luis Ábalos. El magistrado ha citado a declarar el próximo 9 de septiembre al subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y el 11 de septiembre al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, ambos en calidad de investigados. Con estas y otras citaciones, como la que emplaza el 12 de septiembre al consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, como testigo,
El juez Moreno reactiva la investigación del caso Koldo después de que el Supremo rectificase su competencia. Bueno, pues continúa la batalla judicial por tratar de desenmarañar la maraña de corrupción, de podredumbre que rodea a Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez es el epicentro. Aquí lo llamamos caso Koldo porque el Partido Socialista es hábil en el tema propagandístico, pero esto no es el caso Koldo. A ver, Koldo era un pringao. Koldo era un señor que parece, por lo que se conoce hasta el momento de la causa, pues que se ha agenciado unos excelentes dineritos a base de montar una trama de venta de mascarillas aprovechando la pandemia. Pero, hombre, es una trama donde entraron como clientes 4 ministerios de Sánchez, 2 comunidades autónomas de Sánchez, 2 organismos autónomos dependientes de un ministerio de Sánchez. ¿Cómo va Koldo, que es un pringao que era portero de discoteca hace no tanto, a montar una trama donde le entren de clientes 4 ministerios, 2 comunidades autónomas y 2 organismos autónomos sin que Sánchez lo sepa y posiblemente lo autorice si es que no lo ordenó? No se lo cree nadie. De caso Koldo nada. Y de caso Ábalos tampoco. Es un caso Sánchez. Lo que pasa es que ya saben ustedes cómo funcionan estas cosas en las alturas, ¿verdad? Nadie es tan absolutamente pringao estando en la cúspide de dar órdenes. Se da todo por sentado. Con lo cual, a ver quién es el que se come el marrón. El que más papeletas tiene es Ábalos, que últimamente está un pelín nervioso. Porque, claro, Koldo, a quien tenía de superior, era Ábalos. Y ahora el juez imputa a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes, que tendrán que decir quién demonios les dio las órdenes, ¿no? ¿Y quién estaba por aquella época? ¿Era un tal Ábalos? A Ábalos se le está poniendo cara de comerse el marrón. Vamos a ver si se lo come o si le da por hablar. Yo creo que Ábalos pactó con el Partido Socialista una especie de teatrillo de yo me paso al grupo mixto y así vosotros pues hacéis como que me habéis expulsado, pero ojo con dejarme caer, yo sigo en el grupo mixto como aforado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya saben ustedes que cuando las cosas empiezan a pintar mal, los pactos a veces sirven de poco. Miren si no lo que ha pasado en Esquerra Republicana de Cataluña, donde se ha enredado todo el caso de las operaciones de bandera falsa que organizaba Esquerra Republicana de Cataluña para culpar a los demás de atacarles. Por ejemplo, lo de colgar el moñegote de Oriol Junqueras en su propio pueblo y decir que eran los españolistas los que habían ahorcado ahí en efigie a Oriol Junqueras, luego resulta que eran los de RC. Bueno, pues todo ese caso se empezó a liar y al final han acabado a bofetadas internamente. ¿Por qué? Porque llega un momento donde alguien dice ¿y quién se come este marronazo? Y entonces señalaron a un tío de Esquerra Republicana de Cataluña y dice el tío, ¿a mí? ¿Que me vais a echar el marronazo a mí? Y se abre así el bolsillo y empieza a sacar cintas de audio que había grabado de conversaciones internas de Esquerra, de donde se veía que la porquería salpicaba a todos y que ahí todo el mundo conocía las operaciones de ocultación que se habían hecho después de haberse destapado otra de estas operaciones de bandera falsa, que era lo de los carteles infectos sobre el Alzheimer contra Ernest Maragall y su hermano. Bueno, pues eso, al final se elige a un tonto para que se coma el marrón y a veces el tonto no es tan tonto y tiene material para defenderse. ¿Será el caso de Ábalos? Pues no lo sé. Pero la verdad es que estaría bien. Ábalos, no te comas el marrón, hijo mío. Canta, que sabemos que sabes cantar. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando en Venezuela. Hemos estado toda la noche pendientes de esas protestas que se han celebrado en distintas barriadas de Venezuela contra el fraude electoral que ha perpetrado Maduro en este país.
Por ahora sabemos que ha habido al menos un muerto y 46 detenidos en esas protestas, porque también, como estuvimos contando en Gaceta.es, la dictadura de Maduro llegó incluso a abrir fuego durante esta noche contra manifestantes opositores que se acercaron a las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Hoy estaremos también con la mirada muy puesta en Venezuela, como no podía ser de otra manera. En España seguimos pendientes también de ese acuerdo que Esquerra ha anunciado con el PSC y que va a permitir a la Generalidad de Cataluña recaudar el 100% de los impuestos. Y hablamos también de inmigración ilegal, en concreto en Canarias, que se ha disparado en apenas medio año en un 161% con la llegada de 20.000 personas. En Estados Unidos, por su parte, hoy hablamos de Google porque hemos sabido que está ocultando información sobre el atentado cometido contra Donald Trump, sobre ese intento de asesinato, además de muchos otros datos, muchas otras cosas que tienen que ver con el Partido Republicano. El buscador estaría haciendo una injerencia electoral al omitir las sugerencias de informaciones que tienen que ver o bien con Donald Trump o con el Partido Republicano. Más datos en Gaceta.es. Como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que están firmadas por Hughes, Esperanza Ruiz y José Javier Esparza. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz martes para todos.